la materia, ¿sí? Entonces, es un poco complicado trabajar esta parte de seminario siendo así, porque si no, no podemos avanzar demasiado, ¿sí? Si no, se pierden totalmente. Entonces todavía no revisaste los trabajos, ¿verdad? Del libro diario mayor. Todavía. Todavía no llegué a ver, pero está así abierto el tema del balance también. Si hoy quieren consultarme algo referente a esa carga de balance, si es que iniciaron ya o todavía, entonces podemos utilizar este espacio para aclarar algunas dudas que tengan referente al rellenado de formulario, ¿verdad? O el rellenado del balance, que creo que el del balance es lo que está pendiente. Sí, sí, sí. El del Eso es balance. lo que falta. Pero para el... Ahí todavía tiempo hasta el domingo, según he visto el Sí, hay suficiente calendario. tiempo para hasta el domingo, porque yo sé lo que implica cargar esa planilla, o sea, hay que ser meticuloso y entonces por eso di un tiempo bastante prudencial también, ¿sí? Porque tampoco podemos exigir que se hagan una semana, siendo que es la primera vez que ustedes están realizando. Bueno, no todos, pero la mayoría, ¿sí? Porque haciendo un sondeo, casi la mayoría están dos, tres lo que sí ya habían hecho y otros que no. Entonces, ocupar este espacio para aclarar también las dudas que ustedes tengan y seguir avanzando en cuanto al contenido. Estamos, si se fijaron todavía, esta materia tiene 2 unidades nada más, si está el programa dentro de lo que es la plataforma. Y hoy vamos a seguir avanzando en cuanto a contenido, ¿sí? Entonces el balance, si tienen alguna duda, pueden consultar, ¿sí? Este es el espacio ahora, si es que hay algo que no quedó bien claro. De repente estuve viendo las grabaciones también y creo que les confundí un poco una parte en cuentas, a pagar y a cobrar. Sí, esa diferenciación también quiero aclarar. Cuentas a pagar como deudas a pagar o en el caso de nosotros, documentos a pagar, ¿sí? Entonces, todo lo que es a pagar es lo que yo le debo a mi proveedor, ¿sí? Yo como empresa, ¿sí? Le estoy debiendo, ¿sí? Entonces, es una deuda, una obligación, o sea, un pasivo, ¿sí? O sea, hago esa aclaración. Y las cuentas que son a cobrar son lo que yo tengo a mi favor, ¿sí? O sea, lo que yo voy a cobrar en un futuro no muy lejano, puede ser a corto o a largo plazo, a mi cliente que me está debiendo, ¿sí? Entonces es un derecho, entonces es un activo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Yo dentro hago también la aclaración respectiva dentro de los activos, ¿sí? De documentos que tengo yo a cobrar de mis clientes. Estos clientes pueden llegar a ser hasta amorosos, de forma ilimitadamente, por decirlo así, años y años, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Tiene un proceso también esa cuestión de la utilización de la cuenta. Una vez que pasan los 1 año o 2 años o 3 años, tiene diferentes denominación la cuenta, clientes que no están pagando por documentaciones a cobrar para nosotros, ¿sí? A nuestro favor. Entonces, esas documentaciones a cobrar pasan a ser créditos incobrables para nosotros, ¿sí? O sea, queda ya llaveado y en el cajón ese documento porque no se llegó a cobrar. Entonces, eso es lo que nosotros le solemos llamar créditos incobrables. Están, antes de llegar a ser incobrables, quedan en cuestión de gestión de cobro. Están los que están en gestión de cobro, que se recurre a un abogado y se hace la gestión y es en esa instancia. Luego ya cuando no se alcanza por intermedio de esa gestión, no llegamos a cobrar, entonces se depura la cuenta y pasa, ¿verdad? Por un asiento nada más digámosle, de transformación de cuenta a una cuenta ya incobrable, ¿sí? Eso en cuanto a lo que son los clientes.
Y como le digo, categoría de clientes tenemos también dentro de la contabilidad, en donde están los clientes mismos, ¿sí? La cuenta cliente es muy utilizada para los clientes que son pagadores. Lo ponemos los nombres nomás de nuestros clientes, ¿sí? No ponemos así como didácticamente los vamos llevando, es cliente, cuenta cliente, ¿sí? Y en realidad hay plan de cuentas que permiten poner el nombre de la persona, ¿sí? Pero es más estético y lógicamente si se fijaron en el plan de cuentas, lo correcto sería presentarlo como cliente, ¿sí? En la cuenta clientes. Luego tenemos lo que son cuentas a cobrar, ¿sí? Que son firmados por una persona, una factura a crédito. Si se fijan, las facturas a crédito también, dependiendo del modelo, son firmadas en el duplicado, ¿sí? Entonces es a crédito. Y después tenemos las que son los documentos a cobrar, que son los pagarés, ¿sí? Y inclusive puede ir acompañado también de una factura a crédito. Entonces son más bien documentados. Entonces lo correcto sería también documentarlo así, ¿sí? Y también la cuenta clientes es también utilizada dentro de esta modalidad, los deudores por ventas, ¿sí? En realidad nosotros también, si somos una empresa comercial, podemos llamar a nuestros clientes deudores por ventas, ¿sí? Entonces, esas son las denominaciones o los nombres de las cuentas que utilizamos dentro de la gama de créditos, ¿sí? Después tenemos, lógicamente, las que son de obligación, pero esas cuentas de obligaciones representan ya para nosotros un pasivo, ¿sí? Y un pasivo siempre va a ser a pagar, ¿sí? Y dentro del pasivo entra todo lo que es a pagar, ya sea, ustedes ya se fijaron en los asientos que vinimos realizando, que hay cuentas que son a pagar, por ejemplo, al IPS, IVA a pagar, puede ser aportes y retenciones a pagar, o sea, en el año hay muchísimas deudas que se pagan. Luego tenemos las que son a largo plazo, ¿sí? Además de la que nosotros firmamos con nuestros proveedores, ¿sí? Y dentro de la gama de proveedores también es válido presentar los nombres de los proveedores, ¿sí? Si bien podemos a modo estético presentarlo también, como ya dije, como proveedores, ¿sí? En el caso de que son solamente facturas a créditos, en el caso de que sean firmados ya con pagaré, que firmamos nosotros el pagaré y que vamos a comprometernos a pagar a nuestros proveedores, pasa a ser documento a pagar, ¿sí? Como deuda, ¿sí? Entonces, allí cuando tenemos esa deuda, tenemos que ver si es a corto o largo plazo para presentarlo dentro del balance. Y las aclaraciones también se realizan en las notas aclaratorias, ¿sí? Una vez que yo presento un balance. Entonces, en las notas aclaratorias voy a decir cuáles son esos proveedores al cuales yo le estoy debiendo, ¿sí? Adeudando qué monto y en qué plazo, ¿sí? Entonces, sería interesante tener bien, bien, bien documentado todas las cuentas, tanto a cobrar como a pagar. Y esto también les digo a ustedes como futuros contadores, las carpetas de los clientes. Hay ciertos requisitos también en cuanto a cómo llevar la contabilidad interna de la cuenta clientes, ¿sí? Tengo que, ustedes saben, habilitar una carpeta por cliente. Eso implica hacer un catastro del cliente, ¿sí? Si yo voy a empezar a dar, como solemos decir nosotros los paraguayos, a dar fiados, ¿sí? O sea que voy a empezar a dar a crédito las mercaderías o los bienes o servicios que estoy ofreciendo en el mercado, entonces tengo que preparar una carpeta. Y esa de cliente por cliente, ¿sí? Y dentro de esa carpeta, lógicamente, nosotros tenemos lo que llamamos instrumentos de trabajo, planillas de trabajo. Puedo tener una planilla de trabajo, puedo tener también un formato de catastro de cliente. Por ejemplo, en el caso de las empresas
tanto comerciales como rubros de agrícolas o cualquier otro rubro que sea, o en el banco mismo, también financiero, se prepara con ciertas documentaciones. Se le solicita al cliente las documentaciones respaldatorias. Una puede ser la fotocopia de cédula de la persona, si tiene alguna garantía, qué tipo de garantía. En el caso de agro, por ejemplo, se solicita mucho fotocopia de títulos de propiedad. En el caso, por ejemplo, de las empresas comerciales, solicitan certificado de trabajo, ¿sí? Dependiendo a qué se dedica la persona. Si tiene un negocio, se le pide por lo menos los 3 últimos IVA, ¿sí? Y en el banco sí que la lista es mucho más larga, ¿sí? Entonces nosotros documentamos a nuestros clientes, ¿sí? Con esas carpetas tenemos las carpetas de los clientes, además, lógicamente, de los pagarés que nos firman. Y la metodología de trabajo en contabilidad también, quiero aclarar, esa parte es bastante específica. ¿Por qué? Porque sabemos que no está permitido, gente, por ejemplo, no emitir facturas por las ventas, ¿sí? No importa si sea a crédito o a contado, ¿sí? O si solamente está llevando recién la mercancía y después recién va a venir a firmar el señor o la persona, ¿verdad? De igual manera se tiene que documentar la empresa. Por el solo hecho de salir, al salir el bien o la mercancía, tiene que ser documentado, eso sí. Entonces, no sé, para nosotros no se estima que ningún bien salga de una empresa sin la respectiva documentación. Si va a ir por traslado lejos, o sea, una distancia prudencial, se documenta con nota de remisión y también con la factura respectiva, ¿sí? Si bien pueden enviarse después, los pagaré, pero en el momento de que se realiza la transacción se tiene que documentar. ¿Sí? Eso se va archivando en las carpetas de los clientes que tenemos. Porque si no, ¿qué sucede? Si yo no tengo bien documentado a la hora de haber algunas cuestiones de falta de pago por parte de nuestros clientes, nosotros ya tenemos la documentación respaldatoria, ¿sí? Porque si no lo hacemos en el momento, no estamos siendo reales en la información financiera, porque ustedes saben que las ventas se presentan en forma mensual, el fisco por intermedio del formulario 120, ¿sí? Eso se presenta mes a mes. Si yo no facturo en el mes, entonces quiere decir que no es real lo que yo estoy informando. Punto número 1. Punto número 2, estoy trabajando en cuanto a gestión en forma equivocada. ¿Por qué? Porque en muchas empresas sucede esto que estoy diciendo, porque en vez de facturar el bien al salir el bien, muchos envían nada más con, por ejemplo, una nota de pedido, ¿sí? O de repente solamente remisión, ¿sí? Lo que genera muchas veces la confusión, si es que no estoy, digámosle, controlando y anotando o registrando lo que está saliendo, ¿sí? De mi empresa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Allí vienen las cuestiones de que se envió ese bien y ¿qué pasó? No se archivó, no se facturó y después no sabemos a qué precio en realidad se dijo que se le iba a facturar o que se le iba a vender, o muchas veces se omite la facturación y no se factura en tiempo y en forma. Entonces es un mal manejo en cuestión interna. Entonces eso también quería aportarle a ustedes en cuanto a lo que es clientes, en cuanto a lo que es cuentas a pagar y cuentas a cobrar, ¿sí? En cuanto a clientes, generalmente nosotros asesoramos, o sea, estamos obligados como contadores a asesorar a las empresas. Estoy hablando de consultoría, estoy hablando también de contadores que son internos dentro de las empresas, entonces, de cómo ir trabajando, ¿sí? De qué manera ir trabajando y de qué manera de repente
ir mejorando la gestión interna también, ¿sí? Además, lógicamente, de lo que ya dije anterior, de tener ordenadas las cosas, las documentaciones en general. A nosotros los contadores nos dan la función de la teneduría de libros, ¿sí? Y eso es lo que estamos haciendo, la registración y la teneduría de libros, ¿sí? Entonces lo tengo que tener bien claro en cuanto al orden, ¿sí? En cuanto a que todo esté debidamente documentado, que lo documentado tenga relación a la actividad que mi cliente o la empresa esté realizando y que sea una erogación real, ¿sí? Porque si ustedes se fijaron en la gran estafa esta de la pandemia, estaba todo documentado, pero en realidad los precios estaban disparados, no eran precios reales de mercado, por ejemplo. La erogación no era real. ¿Qué significa eso? Que los gastos en realidad no fueron en realidad a ese monto, a esa cantidad que decía o mencionaba dentro de los documentos, ¿sí? O sea que no basta con que yo tenga el documento, ¿sí? Tiene que estar debidamente documentado, ¿cierto? Bien presentable, pero como te digo, con todos los datos, pero como les digo, tiene que ser en precio de mercado y lógicamente el gasto tiene que ser real, ¿sí? De una empresa real, ¿sí? O sea que hay cuestiones que tenemos que tener en cuenta a la hora de la documentación y también de la tenencia, ¿sí? Es importantísimo que tengan bien en claro esa cuestión, ¿sí? ¿Quedó claro hasta allí el tema de clientes y de proveedores? ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bueno, ¿alguna duda referente a ese tema? Bueno, buenas noches para todos los que se acoplaron desde ahora. ¿Pueden habilitar sus cámaras, por favor? ¿Me escuchan bien? Sí, profe, se te escucha. ¿Se me escucha? Ok, ¿está bien? Ok, bueno, el día de hoy voy a estar hablando de una cuestión bastante técnica, pero conocida ya por ustedes, que es el flujo de caja, ¿sí? ¿Habrán desarrollado ya en alguna que otra materia este flujo de caja o no? ¿Aún no? ¿No? ¿Algunos de los compañeros trabajan cuestiones de documentación contable? ¿No? O de repente auxiliar administrativo que suelen solicitar flujo de caja proyectado también, ¿sí? Sí, es que hay algún auxiliar administrativo contable también se nos suele solicitar, o sea, se les suele solicitar a ellos también. Bueno, entonces vamos a empezar. Yo voy a compartir con ustedes algunos conceptos básicos que son sobre el flujo de caja. ¿Y en qué consiste el flujo de caja? El flujo de caja forma parte de lo que son los estados contables, ¿sí? Que son presentados a la SED, ¿sí? Entonces, voy a compartir para que ustedes me sigan un poco y vayamos viendo qué es los flujos de efectivos, ¿sí? O flujos de caja, ¿sí? Este es un material dado inclusive por personas que están que son asesores, ¿sí? Voy a ver si se ve, me confirman si se ve la imagen o se ve muy grande, muy chico. ¿Me confirman, por favor? ¿Se ve bien?
Se ve bien, profe. Sí, bueno, Sí. está bien. Bueno, este material nos habla, nos menciona un poco de qué se trata el flujo de efectivo, ¿sí? Si bien en clase anterior creo que le había mostrado ya yo el modelo del flujo de efectivo, hoy vamos a profundizar en cuanto a conceptos, ¿sí? Uno de los conceptos principales que tenemos que tener es que en el flujo de efectivo, el cual es uno de los anexos de los estados financieros o estados contables de una empresa, ¿sí? El cual abarca toda la actividad relacionada al efectivo en una empresa en el periodo de un año o de un ejercicio fiscal que comienza el 1 de enero de cada año y culmina el 31 de diciembre de ese mismo año. Entonces, ese es el periodo de tiempo que abarca un flujo de efectivo. No es el arqueo de caja que nosotros conocemos que se hace en forma diaria de cierre, no. Es ya el informe anual que se presenta de todo el movimiento, no solamente de la cuenta caja, sino de qué se hizo de todo el efectivo ingresado, ¿sí? Como efectivo dentro de lo que es el movimiento de una empresa. Entonces, lo que va en caja es prácticamente todo, entran los ingresos, o sea, dentro del flujo de caja, quise decir, entran todos los que son los ingresos, los gastos, ¿sí? Y los inventarios y los activos, o sea que tengo que tener bien definido cuáles son mis ingresos, cuáles son mis gastos, o sea, diferenciado esto, mi cartera de clientes, ¿sí? Mi inventario ya habré realizado todo ese inventario, ya sé cuánto tengo de existencia física en mi empresa y también cuánto aproximadamente son o están mis activos. O sea, ¿qué significa eso? Que caja prácticamente lo voy a estar realizando, o sea, el flujo de caja lo estaré realizando casi al último, ¿sí? Ya cuando tenga bien un panorama bien claro de las cosas, ya habré cargado todos los recibos de cobros de mis clientes y también cargado todos los recibos de pago que fueron también en efectivo a mis proveedores, ¿sí? Porque si no hago eso, esa carga masiva de recibos, entonces no me va a coincidir mi flujo de efectivo, ¿sí? Entonces, lo primero que un contador hace antes de hacer este flujo es, lógicamente, ver las cuentas a pagar y cuentas a cobrar, en qué situación están. Si se cargaron todos los recibos o si no se cargaron todos los recibos, hay que realizar como premisa, como primer punto, ¿sí? Antes de proseguir, ¿sí? ¿Y en qué consiste este flujo? ¿Sí? Tenemos un concepto aquí general, básico, que nos habla, que tiene como objetivo principal suministrar una información sobre el manejo del efectivo agrupado por conceptos de entradas y salidas de efectivo, ¿sí? Va a haber un saldo inicial, ¿sí? Y hago la aclaración que el saldo inicial va a ser el saldo que figura en balance del cierre del año pasado, ¿sí? Si yo tengo un balance del año 2019, allí tengo un saldo, ¿sí? Ese saldo lo voy a utilizar como saldo inicial de mi caja, ¿sí? Para el año siguiente. Luego tenemos lo que son las fuentes, ¿sí? De qué fuente de financiamiento tengo, si adquirí créditos y lógicamente ingresaron en efectivo dentro de mi empresa, y luego tenemos, esos van sumando, por eso en la imagen figura como verde, ¿sí? Fuentes. Luego tengo los usos, que son en qué gasté o a qué erogación hice durante el año, en qué invertí, ¿sí? Ese dinero. Entonces no solamente los gastos, sino también las inversiones. Y las inversiones generalmente pueden ser a corto o como a largo plazo también. Y luego, para luego
dentro de mi flujo tener un saldo final. Y gente, ese saldo final tiene que coincidir con el saldo que yo presento en mi balance, ¿sí? Prácticamente al cierre del ejercicio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo que tener, imagínense, toda la documentación respaldatoria de los pagos, toda la documentación respaldatoria de los cobros, toda la documentación de los préstamos, ¿sí? Sabemos que cuando llevamos la contabilidad o llevamos la registración, tenemos que tener los documentos respaldatorios. Por ejemplo, si la empresa sacó un crédito, tenemos que tener las proformas del crédito y los recibos de los pagos de los préstamos, ¿sí? O sea que tenemos que tener todos esos recibos, independientemente, puede ser que haya sido en efectivo. Y más aún si es en efectivo, lo necesitamos también para realizar nuestro flujo. Y el flujo de caja, como ustedes saben, va relacionado directamente al efectivo, sin antes, lógicamente, cargar todas las documentaciones. Si yo no cargo los recibos de los pagos de los préstamos y algunos fueron en efectivo, ahí ya voy a tener una variación, ¿sí? Y no voy a estar presentando la imagen fiel del patrimonio, porque en realidad había sido que se pagó también esa cuenta en efectivo y yo no estuve haciendo el descuento respectivo en cuanto a efectivo. Y esta es una de las cuentas más difíciles de llevar porque muchas veces sucede que no contamos con toda la documentación, entonces muchas veces resulta un poco difícil llevar el manejo de lo que es la cuenta de caja y por ende la cuenta de lo que es el flujo anual de caja. Para eso tenemos que tener, como ya mencioné, recibos en su totalidad y haber cargado todos los recibos, ¿sí? No estamos cumpliendo con la cuestión de imagen fiel del patrimonio en cuanto al activo, ¿sí? Algunas características es que se ve afectado directamente por las diferentes operaciones del sistema, cuyas cuentas manejan flujo de efectivo, ¿sí? Por ejemplo, en nuestro ejercitario nosotros prácticamente minimizamos el trabajo fin de año en cuanto a flujo de efectivo, porque si recuerdan, habíamos nosotros depositado en cuenta corriente, entonces lo que nos va a generar un poquito más de trabajo de repente va a ser la conciliación bancaria y no lo que es el flujo de efectivo. Sin embargo, si yo he pagado cualquiera de las cuentas de gastos, de clientes, ¿sí? De inventarios, y compré mercadería en efectivo, ¿sí? Y todos los demás activos que yo fui pagando, o sea, el medio de pago fue efectivo, se van a ver afectados y tengo que tener la documentación respaldatoria de ellos, ¿sí? En eso también entra lo que son las facturas que yo adquirí al contado, ¿sí? O sea, si en la factura, y eso, ojo gente, como documento, si en la factura está contado, significa que directamente fue en efectivo. Ahora, ¿qué pasó? Si es que en realidad yo pagué en cheque, eso también se tiene que ver reflejado en el recibo. Y eso también tenemos que asesorar nosotros los contadores o futuros contadores. ¿Qué significa? Que si yo hice un pago, realicé un pago y me da un recibo simple nada más en donde no figura el medio que fue en cheque, entonces allí yo no voy a poder registrar a qué número de cheque, a qué banco y entonces y la cantidad. De repente puede ser que el recibo solamente figure la cantidad final, o sea, el total que pagué, ¿sí? Entonces, ese mecanismo es erróneo. Lo correcto es documentar con un recibo legal, ¿sí? Un recibo legal en donde me muestre con qué medio y a qué factura también, gente, corresponde, ¿sí? Si lo hizo en efectivo, que figure en efectivo. Si lo hizo en cheque, que diga el número del cheque, el monto, ¿sí? Y a qué factura corresponde. Eso es lo legal en cuanto a documentación, para que yo pueda después realizar bien mi flujo de caja, ¿sí?
Si no, voy a estar con algunos errores en cuanto a la registración si no está bien documentado. Luego, otra cuestión que tenemos en cuanto a flujo de efectivo es que tiene que estar totalmente actualizado. Las NIF nos hace, y la NIC 7 y la sección 7 de los estados de flujo de efectivo. ¿Sí? Contamos con una NIC que habla exclusivamente de los estados de flujo de efectivo, en el cual nos dice qué modelo es utilizado, con qué formato, qué cuentas en específica tiene en cuenta dentro del formato para poder presentar esa imagen fiel de la cual estamos hablando, incluido dentro del modo de contabilidad. Lógicamente que, como les dije, una contabilidad sana en donde está prácticamente documentado en forma correcta todas las transacciones, ¿sí? Y pagado o cobrado con los respectivos recibos que son legales, ¿sí? Que aparecen en los medios de pago y de cobro. Entonces allí sí puedo decir que estoy trabajando en forma correcta en cuanto a registración. De ahí en más podemos desarrollar lo que es nuestro estado de flujos. Y aquí, por ejemplo, tenemos un informe, que es el informe de estado de flujos de efectivo, que es generado espacializado, me dice, de gran herramienta de la gerencia y permite cargar estrategias, ¿sí? Perdón, crear estrategias. Significa que el informe de flujo de efectivo generalmente son utilizados para saber más o menos el movimiento de la empresa en cuanto a este bien o a este activo específico que es disponibilidades, en qué gasta, en qué invierte, cómo genera el efectivo la empresa. ¿A quiénes interesan? Lógicamente a los dueños, a los bancos, a los acreedores, ¿sí? Porque si yo presento un flujo de efectivo un poco pobre, en donde tengo muchos gastos, en donde tengo muchas inversiones a largo plazo, entonces ahí va reflejando qué capacidad de generar mis propios recursos tengo y qué posibilidades hay de que yo pueda pagar una deuda externa o pagar a un banco o a una financiera un préstamo, ¿sí? Entonces es uno de los informes que son solicitados en forma anual y también solicitado por la SED y prácticamente por todas las entidades bancarias, ¿sí? Y generalmente hago la aclaración de que el estado de flujo de efectivo lo suelen pedir proyectado, lo suelen pedir a 5 años, es lo más poco que suelen pedir a 3, a 5 o hasta 10 años. Tengo que hacer una proyección para poder convencer de que yo voy a tener los recursos para pagar un crédito a largo plazo. Me estoy refiriendo a un crédito a largo plazo, ¿sí? 10 años. Puede ser uno a mediano, que es 5 años. Entonces, de igual manera, tengo que presentar ese estado de flujo de efectivo proyectado, ¿sí? Lógicamente, ¿en qué voy a basarme? Voy a basarme en los números del cierre del ejercicio anterior. O sea que si yo voy a proyectar para de 2020 hasta el 2025, voy a tener que usar el balance del 2019 y de allí ver qué porcentaje puedo aplicar a los montos y ir proyectando, ¿sí? Entonces, este informe es valiosísimo para todos y son solicitados en forma constante, ¿sí? En cuanto a lo que es proyectado, en cuanto a lo que es el informe en sí del flujo de efectivo, lo realizamos una vez al año, ¿sí? Para la presentación y del balance general. Entonces, es el anexo 3. Después del balance viene lo que son los estados de flujo de efectivo. Y aquí, por ejemplo, nos dice siempre hay que ver el modelo del informe, ¿sí? Tenemos un modelo nosotros preestablecido
Y aquí nos muestra más o menos los usos de las definiciones dentro de un flujo de efectivo. Si bien este manual que estoy mostrando aquí es un manual de un sistema, porque en realidad nosotros lo llevamos a cabo a través de un sistema que puede ser contable, ¿sí? Puede ser adquirido por empresas, lógicamente todos los sistemas contables son adquiridos de empresas privadas en su mayoría, ¿sí? No hay un sistema que yo pueda bajar de la SED para poder hacer este flujo de efectivo. El único modelo que me da es la forma de cómo presentarlo, no así del cómo realizarlo, ¿sí? Este flujo de efectivo generalmente lo podemos hacer dentro de la planilla Excel, voy a mostrar después, pero en sí tenemos distintos conceptos en cuanto a lo que se refiere a cada rubro para la presentación. ¿Sí? Primeramente tenemos lo que son el dinero en efectivo, forma parte de las monedas, los billetes que son propiedad de la entidad. Luego tenemos equivalentes a efectivo, que son las inversiones, como ya dije, de corto plazo, que se caracteriza por su liquidez. Y luego vienen las fuentes, ¿sí? Este modelo no cambia en cuanto a las fuentes. Las fuentes de efectivo serán representadas por todos los ingresos de efectivo a la organización, ¿sí? Puede ser una fuente, puede ser mi inversión de mi capital propio o puede ser externo, ¿sí? Y luego vienen lógicamente los usos. ¿A qué yo destiné? ¿Cuáles fueron mis gastos? ¿Sí? Mis salidas de efectivo, incluyendo lo que son los pagos a los personales o pagos a los proveedores, ¿sí? Luego tenemos lo que son las definiciones de flujo de efectivo, las clasificaciones de flujo de efectivo y luego tenemos los informes, ya, ¿sí? Entonces, sabemos que los flujos de efectivo se dividen en tipos de actividades de la operación, actividades de inversión y actividades de financiación. Esas tres divisiones los podemos hallar también en el modelo del flujo de efectivo. ¿Qué se hace o qué se registra o se consigna en estas distintas actividades o tipos de actividades? En la de la operación se presentan todas las ventas de los bienes, la prestación de los servicios, los pagos de los servicios públicos, las cuentas por pagar y por cobrar. Si se fijaron, entonces tengo que tener todas las boletas de las ANDE, todos los pagos de los tickets de pago de las boletas, ¿sí? De todos los servicios básicos, también el pago de la nómina. ¿A qué se refiere pago de nómina? Se refiere a todos los pagos que yo realicé en planilla al IPS, al Ministerio de Justicia y Trabajo, ¿sí? Entonces, si lo realicé en efectivo, también tengo que tener la documentación firmada, los recibos, como ya habíamos dado en clases anteriores, tenemos que tener los recibos legales firmados por el empleado para ingresar también eso como pago en efectivo, si es que lo realicé en efectivo, aclaración. Luego tengo que tener todos los recibos, los pagos de los impuestos. Entonces, aquí lo que yo quiero dar a notar en cuanto a actividades de operación es que tengo que tener el recibo de pago de absolutamente de todo si quiero ingresarlo dentro de mi flujo de efectivo, ¿sí? Yo no puedo estar ingresando montos que no tienen documentación respaldatoria, que no están debidamente documentados y que si figuran a crédito, gente, y no tienen recibo, lastimosamente va a seguir arrastrando ese saldo en el año siguiente, si es que no tengo los recibos legales. Ahí radica la importancia de documentar absolutamente todo lo que es en cuanto a operaciones para yo poder realizar un correcto flujo de efectivo, ¿sí? Entonces, una vez que yo cargo todos esos recibos, tanto de las ventas a crédito que fueron pagados por nuestros clientes, tanto de los recibos de las prestaciones de servicio, de los pagos de los servicios públicos en general, ya sea agua, luz, teléfono, ¿sí? O otros tipos de servicios públicos.
también de todo lo que yo pagué y de todo lo que yo cobré, ¿sí? Todo en recibo, y las nóminas, y así también los impuestos. Entonces, una vez que yo tenga todo eso cargado, todo eso, recién puedo realizar y tener un panorama más o menos real o certero de lo que es mi saldo en efectivo, ¿sí? En el año, estamos hablando siempre de un saldo anual, ¿sí? Luego tengo actividades de inversión, perdón. Las actividades de inversión hacen referencia a las inversiones, ¿sí? De repente yo adquirí, es cierto, adquirí un préstamo, pero ¿qué sucede? El préstamo yo lo invertí en la compra de un inmueble o lo invertí en la compra de títulos, de acciones, o adquirí alguno de los bienes, ya sea rodados, ya sea construcciones, ya sea maquinarias, equipos, ¿sí? Entonces, eso tiene que estar reflejado también dentro de mi flujo de efectivo. O sea que si yo adquirí eso con el dinero en efectivo, ¿sí? O sea, lo pagué en realidad en efectivo, entonces tiene que figurar o tiene que aparecer o reflejarse en las actividades de inversión. Luego tengo como siguiente clasificación de lo que es el flujo de efectivo, sería las actividades de financiación, ¿sí? Esas también van dentro del flujo de efectivo, adquisición de los recursos para la empresa, bien sea de terceros o de sus socios. Por ejemplo, si adquirí una obligación financiera, cobro de los préstamos, pagarés, bonos, hipotecas, ¿sí? Eso también está comprometiendo mi efectivo. ¿Por qué voy a agregarlo en el flujo de efectivo? Porque está comprometiendo a largo plazo mis efectivos. La generación de recurso efectivo o caja está comprometido a futuro. Entonces, por eso es que se incluye también las actividades de financiación, así también como los cobros de los préstamos, ¿sí? Entonces, yo voy cobrando los préstamos, ¿sí? Y a la vez pagando mis obligaciones financieras. Si tengo pagarés pendientes por pagar, ¿sí? Eso también compromete. Y los bonos y obviamente las hipotecas también, ¿sí? Entonces, toda esta clasificación del flujo de efectivo lo tenemos que manejar. Si bien este es una guía de un sistema, voy a compartir con ustedes lo que es el modelo en sí del flujo ya a la hora de elaborarlo, ¿sí? ¿Se entendió todo lo que dije hasta allí? ¿Alguna duda referente a lo que acabo de decir? No, profe. ¿No? No. ¿Se entendió bien? Sí. Lo importante, como les dije, es tener cargado todo, ¿sí? Absolutamente todo en cuanto a los recibos, de lo que pago, de lo que fuese, para poder realmente hacer esto. Créanme que es un trabajo bastante estratégico y tedioso y meticuloso, porque hay que, como ustedes saben, controlar los recibos, que las facturas a crédito hayan sido pagadas, ingresado ese recibo, controlar los montos, ¿sí? Uno a uno, ¿sí? Ir cargando eso, uno a uno. Entonces, una cuestión bastante tediosa, pero realmente gratificante a la hora de ver el resultado de este proceso, que es la carga, ¿sí? Y también de tener todo documentado, como dije, tener documentado correctamente mi cuenta cliente, ¿sí? Con toda la documentación respaldatoria, mi cuenta o mi carpeta de proveedores también, mi cuenta en cuanto a lo que es la proforma de los préstamos bancarios, los pagos, los recibos de esos préstamos, ¿sí? También los recibos de los clientes, ¿sí? Que yo cobré, ¿sí? Mis recibos
tengo que tener la copia, el duplicado de mis recibos, también los recibos de mis proveedores, ¿sí? Y acreedores, ¿sí? Entonces, a partir de allí recién, como dije, mencioné, y lo voy mencionando en forma constante, puedo realizar lo que es mi flujo de caja, ¿sí? Entonces, a no incurrir en errores demasiado evidentes o de repente demasiado considerables, ¿sí? Pues sabemos que en contabilidad hay un margen tolerante o una razón justificada en cuanto a lo que es el error, ¿sí? Pero sabemos que tenemos que llegar a registrar lo más real posible, ¿sí? Esto implica toda una gestión, ¿sí? Y también un seguimiento de las documentaciones en forma constante, porque sabemos que no podemos llegar a fin de año y ahí recién empezar a solicitar los recibos. No, tenemos que ir solicitando a medida que se van presentando las documentaciones y realizando las operaciones, ¿sí? O si no, carece de sentido y nos vamos a acumular un trabajo demasiado grande durante fin de año, porque sabemos que esto, muchos empiezan recién a trabajar fin de año, pero en realidad no tendría que ser así, hacer ya un seguimiento desde el inicio para no tener tareas o de repente trabajo demasiado acumulado, ¿sí? Entonces, eso es lo que implica hacer un flujo, ¿sí? Ahora yo voy a mostrar lo que es el modelo, creo que ya lo mostré, pero voy a volver a mostrarlo en esta clase referente a lo que es el modelo presentado a la SEP. Voy a mostrarlo un ratito para después proceder al siguiente punto. Voy a ver un poco si tengo el modelo aquí a mano. Voy a compartirlo con ustedes. Vamos a ver. Voy a bajar un poquito más. Aquí está. Bueno. Ahora voy a ver si puedo compartir con ustedes. Si aquí me lo presenta. Aquí voy a ampliar un poco la imagen para que tenga una mejor visualización. Y aquí estamos en lo que es los estados de flujo de efectivo, ¿sí? ¿Ven la imagen? Si me confirman, por favor, si ven la imagen. Sí, se ve, bro. ¿Se ve? Es el anexo 3, ¿sí? Bueno, y este es el modelo que yo la clase pasada había mostrado de dónde se había obtenido, y vuelvo a repetir, a retroalimentar, que se entra en la página de la SED, en el área de biblioteca impositiva, y allí se descarga lo que es estados financieros, y dentro de los estados financieros están el estado de flujo de efectivo, que vendría a ser el anexo 3 de todo lo que se presenta a la SED, ¿sí? Este modelo está preestablecido. El modelo es un modelo comparativo, ¿sí? Del año 1 y el año anterior. ¿Qué significa esto? Que en la primera columna voy a presentar lo que es de este año, del año que estoy declarando, y en la siguiente columna va a ser del año anterior al cual yo estoy presentando, de modo a tener un panorama comparativo de si aumentó o disminuyó el efectivo en esa empresa, ¿sí? ¿Cómo se rellena esto? Y como les había comentado, es un proceso de registración contable, el cual inicia con la carga de la factura,
o sea, la documentación de la factura a crédito o contado y los respectivos recibos que hacen al pago de las que son a crédito y de toda la documentación que acabo de mencionar. Y aquí, si ven, tenemos la primera parte que habla de la identificación del contribuyente, en el cual yo voy a poner el nombre de mi cliente, en nuestro caso es Juan Sosa, ¿sí? Su dígito verificador y desde que dentro de lo que es el ejercicio fiscal va, como ya había mencionado también, desde el 1 del 01 del año en cuestión hasta el 31 del 12 de ese mismo año, ¿sí? Tenemos el nombre y apellido o apellidos y nombres de la persona a la cual estamos llevando la contabilidad o estamos registrando su documentación, ¿sí? Y también la identificación del contador, el apellido y el RUT, ¿sí? Entonces, ustedes son los contadores, van a poder poner ahí su nombre y apellido, ¿sí? Luego tenemos de qué manera está distribuida, como ya dijimos, por actividades operativas, lo había mostrado en el material, y aquí está dentro del modelo, que es flujo de efectivo por actividades operativas. Tenemos ventas por cobro neto, ¿sí? Cobro neto de las ventas netas. ¿Qué significa neto? Neto significa ya restado lo que es los cobros, ¿sí? Ya cargué todos mis recibos, ¿sí? Recibos de los clientes, mis recibos que fui realizando a medida que iba realizando también el cobro de estas cuentas, ¿sí? Clientes por ventas que hice, ¿sí? Entonces, a eso se refiere este cobro neto. Luego tengo los pagos a los proveedores locales, también en neto, ¿sí? El pago a proveedores del exterior, si es que tengo, también en neto. Y efectivo pagado a empleados. Como mencioné también, tengo que tener todos los recibos firmados, ¿sí? Los recibos legales de IPS firmados por los montos. Y no se presenta aquellos que no son, lógicamente, debidamente documentados. Aquí en contabilidad todo se basa en papeles. Si yo no pagué pero no tengo la documentación, eso no va dentro de lo que es la contabilidad en sí. La contabilidad tiene como base primera las documentaciones reales, físicas, que son presentadas a modo de ser registradas y luego reflejar esa imagen fiel, ¿sí? Acá el efectivo pagado a empleados es la misma cosa, tengo que tener las documentaciones, el efectivo generado usado por otras actividades operarias, ¿sí? Entonces, de repente, si tengo actividades anexas a la que son mi actividad principal o tuve un ingreso desmedido en cierta actividad, entonces tengo que registrar en este rubro. Luego, por último, tenemos los pagos de los impuestos, ¿sí? Entonces, los pagos de los impuestos también que fueron realizados en efectivo figuran en este sector de mi flujo, ¿sí? Luego tenemos el flujo de efectivo por actividades de inversión. Y aquí tenemos que atender que este aumento o disminución de actividades temporarias temporarias sea acorde a las documentaciones respaldatorias también. ¿Y qué documentación tengo de las inversiones? ¿Sí? Si compré un vehículo, ¿a qué monto compré? Tengo la factura, ¿sí? No tengo la factura. Eso en cuanto a un aumento o disminución neto de propiedad, planta y equipo, ¿sí? Inmueble, construcciones. En inversiones temporarias puede ser de repente adquirí un bien, un condominio o una cuestión de bonos o de acciones, ¿sí? Entonces tiene que figurar también allí dentro de lo que son las actividades de inversión. Luego tengo lo que son las actividades de financiamiento. Si es que yo aporté en capital en efectivo, ¿cuánto es mi aporte en capital en efectivo? ¿Sí? En mi aumento o disminución del neto de préstamos, ahí vamos a poner el monto que tenemos al cierre
del neto que tengo en préstamo, cuánto debo a la fecha a los bancos o financieras, los pagos de los dividendos, esto en el caso de las SA, si se realizó algún pago, ¿en base a qué? En base a que si salió el resultado positivo y el socio pidió ese dividendo, entonces se le pagó. Entonces, ese monto en efectivo figura también dentro del flujo de efectivo. Así también el aumento y disminución de pago de intereses. Sabemos que no hay ningún crédito sin interés. Entonces, los pagos, los intereses también van dentro del flujo. Si tenemos las documentaciones de pago, todos estamos hablando de pago, gente. Una vez que tenemos todo eso, tenemos, puede ser un aumento, una disminución de nuestras ganancias. Y por último, tenemos lo equivalente al efectivo al comienzo del periodo. Eso es lo que estaba diciendo, que en el flujo de efectivo va el saldo anterior. Entonces, el saldo anterior, ¿en dónde se registra? Se registra en este anteúltimo ítems que me dice efectivo y sus equivalentes al comienzo del periodo, ¿sí? Entonces, tenemos lo que es al cierre, efectivo y sus equivalentes al cierre del periodo, y ahí tenemos el efectivo. ¿Qué se hace con el efectivo equivalente? Esto se resta, ¿sí? Se resta lo que fue al inicio y luego ahí tengo mi saldo final, ¿sí? O sea, este es el modelo. Estoy presentando el modelo y en qué consiste, ¿sí? ¿Hasta allí se entendió en qué consiste este estado de flujo de efectivo? ¿Sí o no? O más o menos. ¿Pueden Profe, habilitar sus neto era, cámaras? Más o menos, profe. profe, Más o neto era el menos. total. Profe, Sí. ¿Sí? neto era el total sin, Sí. ¿cómo era el neto? Esa parte no escuché bien. Ah, el neto. ¿Qué significa neto? Ah, Neto significa, por ejemplo, las ventas de los bienes netos, por ejemplo. Las ventas de los bienes netos significa que no solamente mis ventas que fueron pagadas en efectivo, o sea, que fueron cobradas en efectivo, sino también aquellas que ya ingresé los recibos respectivos y ya ingresó el efectivo dentro de la empresa por importe de esos recibos. O sea, el neto es la diferencia prácticamente entre las ventas a crédito y lo que son los recibos de los cobros de esas facturas a crédito. O sea que yo tengo que, como dije, restar todos los pagos antes de alzar lo que es el total de las ventas, por ejemplo, el total de los pagos a proveedores. Tengo que cargar todo, restarle todos los pagos y todos los cobros para que sea neto. Neto bruto en contabilidad es sin hacerle ningún descuento, significa. Y neto significa que yo ya le realicé todos los descuentos posibles a esa cuenta en específica. Entonces, si yo digo venta neta, entonces significa la venta restada y ya los cobros. ¿Por qué? Porque en la venta encierra, hay dos tipos de venta en documentación, y las que hacen documentaciones me siguen. Es que las ventas pueden ser a crédito o a contado, ¿sí? Entonces, si yo ya cargué los recibos de las ventas a crédito, entonces eso ya restó, ¿sí? ¿Qué restó? Restó la cuenta de mi cliente y ingresó el efectivo a la empresa. Entonces, ese neto, esa diferenciación, lo tengo que hacer, o sea, tengo que cargar el recibo y ahí recién presentar. Porque, gente, no podemos presentar cosas que de repente había sido, que sí se hizo el cobro y no se cargó ese cobro y se presenta así. No es real, ¿sí? No es el neto, tiene una parte bruta todavía, ¿sí? O sea, hay que restar eso para que sea neto. La misma cosa en todas las cuentas con relación al flujo de efectivo son así, son todas netas. Hay que ir restando, ¿sí? Tanto lo que son los recibos, ¿sí? O de pagos o de cobros, dependiendo de qué cuenta sea. Los préstamos, las mismas cosas. Yo no voy a ir a poner una aclaración ahí, por ejemplo, el total de mi préstamo ahí que yo hice en el año, no. Va a ir el total que yo debo hasta la fecha 31 de diciembre del 2019, por ejemplo.
Yo en ese año yo ya pagué unas cuantas cuotas, ¿sí? De ese préstamo que yo saqué en ese mismo año. Entonces, tengo que cargar todos los recibos de los pagos de ese préstamo y ese es el saldo que va dentro del flujo de efectivo. No va el total del crédito, y la misma cosa en ventas y la misma cosa en pago de empleado. Yo por más que haya pagado en efectivo y no tengo la documentación de esa erogación, yo no puedo incluirle allí. Tengo que restar esa erogación que no documenté porque no es deducible, porque no está bien documentada o simplemente no está lo documentado. Entonces, por eso muchas veces dicen, pero ¿qué? Esta empresa presenta un balance tan pobre y tiene tantos bienes. Ojo, gente, aclaración, ¿documenta todas sus transacciones o no documenta todas las transacciones? ¿Sí? Aquí la contabilidad lo que tiene que lograr es documentar todo, absolutamente todo, tanto los pagos como los cobros, las ventas como las compras, ¿sí? Lo que hay en existencia también, ¿sí? Todo tiene que estar documentado como para que yo pueda realizar esa operación, o si no, yo estoy, ¿qué pasa? Estoy creando, fantaseando, ¿sí? Presentando saldos que en realidad no son reales, ¿sí? Carecen de documentación respaldatoria legal, ¿sí? La ley es muy clara en cuanto a eso. Yo tengo que presentar únicamente en base a las documentaciones dadas. Imagínense si yo presento el préstamo así como está, la venta a crédito así como está. No corresponde. Tengo que ver la documentación de pagos, ¿sí? Y las documentaciones de cobro, ¿sí? Entonces, ¿se entendió todo lo que dije en cuanto a lo neto? ¿Sí? Aldo, sí, no sé si te respondí. Sí, sí, ¿Sí? profe. Perfecto. Bueno, Perfecto. está bien. Entonces, ahí yo quiero crear conciencia también ustedes. Ahí está la importancia de los recibos. Y muchas veces nosotros no solicitamos los recibos. El recibo tiene que ser legal y el recibo tiene que estar bien especificado. Si yo pagué en cheque, qué número de cheque y de qué banco. ¿Sí? Si yo pagué en efectivo, tiene que ir en el detalle el número de la factura que pague. Y entonces, como un recibo común a mí no me sirve para registrar en contabilidad, no tiene valor, ¿sí? Tiene que tener el logo de la empresa, tiene que estar enumerado, si bien no tiene un timbrado, pero tiene que ser legal, ¿sí? Y tiene que tener todos los detalles como para que yo pueda realmente presentar esa información como real, si no carece de información. Y lo digo porque cuando me cae auditoría, y no sé si hay alguien aquí auditor también, o sea que está en el área de auditoría o es auxiliar en auditoría, me cae auditoría, van directo a las documentaciones reales, ¿sí? Empiezan a comparar los saldos con las documentaciones uno a uno, ¿sí? Y lo hacen, ¿cómo lo hacen? Lo hacen en forma aleatoria, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que eligen de tal mes a tal mes y en forma así al sorteo, ¿sí? Entonces, por ahí pueden encontrar grandes diferencias si es que yo no registro un recibo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, está el recibo, pero dentro de mi presentación de flujo no se cargó. Entonces, allí ya tenemos, y ahí hasta qué punto se tolera eso, hasta qué punto puede incidir eso en los estados, ¿sí? ¿Qué pasa? Que muchas veces existen contadores que tratan de presentar una información lo más real posible, entonces ahí se muestra la veracidad, ¿sí? Entonces me cae un control, entonces yo tengo miedo de ese control, ¿sí? Si estoy haciendo bien las cosas. Pasa que si estoy trabajando sobre vidrio, que cualquier momento piso mal se va a romper, entonces allí está la cuestión de ética también y de conocer la ley y de conocer la metodología de trabajo y de tener también
la voluntad de querer hacer bien el trabajo, ¿verdad? Porque muchas veces conocemos, pero dejamos pasar muchas cosas y eso, por ejemplo, a veces nos pueden generar grandes problemas. Y les cuento que los bancos hoy por hoy están cada vez más exigentes. ¿Qué pasa? Me piden mi flujo de caja y me piden mi flujo de caja proyectado. Y eso también quiero comentarles y hablarles. El flujo de caja se puede proyectar en base a balance cerrado, ¿sí? No en base a ningún de otro dato, solamente el balance cerrado del año anterior, ¿sí? Entonces yo puedo decir en mi flujo de caja proyectado de un año determinado, por ejemplo, el 2019, puedo tomarlo como base, ¿sí? Y proyectarlo, qué sé yo, hasta el 2025. Y voy aclarando cuánto porcentaje voy a ir calculando por cada cuenta, tanto en ventas, tanto en préstamos, tanto en cobros, ¿sí? Y eso es algo estimativo, gente, que están solicitando también los bancos, además de todo lo que se presenta ya en cuanto a documentación anual, porque esto es anual lo que le estoy presentando el modelo. Entonces, es un trabajo que requiere de tiempo, ¿sí? Y de tener las bases bien sólidas en cuanto a documentación. Porque, como dije, además de los flujos proyectados, también de repente bancos que solicitan, de acuerdo al monto que voy solicitando mis préstamos, me piden también un informe de auditoría, ¿sí? O sea que sí o sí, cuando empiezo a trabajar, yo sí o sí necesito que mi contabilidad esté lo más depurada posible, lo más real posible. Porque me viene una auditoría, no importa si es privada, si es contratada, de igual manera me va a pedir toda la documentación respaldatoria, ¿sí? Entonces, ese informe es uno de los requisitos también para acceder a un tipo de crédito específico. Entonces, sí o sí necesito ese informe, ¿sí? Entonces, yo como contador estoy obligado a trabajar en base a las normas y a la ley en sí, ¿sí? Porque el informe me puede salir con salvedades y chao, ya no puedo solicitar el crédito para el cliente, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, de ahí radica la importancia de este trabajo y como ustedes saben, estamos en el modo virtual, yo hoy estoy dando solamente los contenidos, sé que están aún trabajando por su balance, yo no los voy a cargar hoy con tareas, ¿sí? Porque quiero que terminen ese balance, ¿sí? Y voy a estar aquí en línea para que ustedes puedan consultar algo referente al balance, referente a las demás tareas, si tienen algunas dudas referente a eso en específico, porque a mí lo que me interesa es que ustedes lleguen a culminar ese balance. No sé si me explico y si entendieron todo de lo que hablé hasta ahora. A ver, le dejo la palabra a ustedes ya. A ver qué dicen. ¿Qué tal estamos en cuanto a realización? ¿Alguno ya terminó su balance todavía? Yo todavía no, profe. Todavía no. ¿Tienen alguna dificultad para poder realizar? Profe, ese tenemos que hacer según otro libro mayor, ¿verdad? Sí. Creo que lo había mostrado en la clase anterior, pero puedo hacer una retroalimentación si así lo desea. Sí, profe, por favor. ¿Sí? Bueno, está bien. Voy a hacer otra vez entonces una retroalimentación. Así, antes de comenzar con la retroalimentación, quería preguntarle si no quedó ninguna duda referente a lo que es flujo de caja, de cómo se realiza. En síntesis, ¿qué es más bien? Porque lo que cómo se realiza, vamos a estarlo realizando solamente mañana, porque hoy, como les digo, quiero que se enfoquen más en su balance todavía. ¿No hay ninguna duda referente a eso? ¿Al flujo?
en qué es y en qué consiste. De mi parte no, bro. Pues seguro mañana con los ejercicios eso vamos a... Sí, porque vamos a tener ejercicios, lógicamente, porque ustedes saben que esto es un taller, ¿verdad? Saben que el secreto está en hacer, ¿sí? Entonces, allí van a ir captando. Bueno, voy a hacer entonces la retroalimentación de lo que es el balance, ¿sí? Voy a abrir los documentos aquí en mi PC primero para que ustedes puedan ver esos documentos. Bueno. Así también voy a abrir lo que era el mayor. Vamos a ver si tengo a mano mi mayor para compartir con ustedes. Bueno, voy a compartir con ustedes lo que es el balance. Y después vamos a entrar y salir otra vez únicamente para poder mostrarle lo que es el mayor. Bueno, este es el modelo de balance que teníamos para desarrollar, ¿sí? Ustedes saben que está en juego 10 puntos con este balance, ¿sí? Y quiero hacer una aclaración también referente a este balance, que la suma del debe, ¿sí? Al final tiene que ser exactamente igual a la suma del haber, ¿sí? La suma del debe tiene que ser igual a la suma del haber. Luego, en la columna del deudor, de los saldos, que son debe y haber, deudor y acreedor, entonces el debe o el deudor tiene que ser igual también a la suma del acreedor, ¿sí? Si en estas 4 columnas, las 2 primeras tienen que ser iguales y las dos siguientes también. Lo que van a haber diferencia es a partir del activo pasivo, va a haber una diferencia, ¿sí? Entre activo y pasivo, la sumatoria total, al final, ¿sí? Porque esto me van a sumar todo, al final va a haber una diferencia entre activo y pasivo, ¿sí? Y la misma cosa resulta entre pérdidas y ganancias, también va a haber una diferencia, ¿sí? Entre el monto total que tengo, que llevé a los montos en pérdida y en ganancia, va a haber una diferencia, ¿sí? O sea, en los 4 últimos cuadros, ¿sí? Columnas, iniciando desde aquí, va a haber una diferencia, ¿sí? Entonces, la diferencia que yo tenga entre activo y pasivo tiene que ser igual a la diferencia de los resultados de pérdida y ganancia.
Si esa diferencia es igual, mi balance está correcto, ¿sí? Si esa diferencia no es igual, significa que algún monto hay que ir ajustando, ¿sí? Entonces, la suma del debe y del haber es igual, la suma de los saldos debe y haber también son iguales. En cuanto al monto, ¿sí? Acá me pueden salir dos montos iguales y aquí en estas otras dos columnas me pueden salir dos montos exactamente iguales, pero no exactamente igual a las dos primeras columnas. Puede ser diferente, pero entre estos dos tienen que ser iguales, ¿sí? Entonces, esa es la consigna del balance y eso es lo que muchas veces nos dificulta en la realización, porque muchas veces encontramos diferencias y tenemos que buscar en dónde está esa diferencia. Eso es lo que es bastante tedioso a la hora de hacer balance en sí, ¿sí? Entonces, ¿cómo se realiza? Simplemente, como les dije, ir ordenando de acuerdo al plan de cuentas que yo también les facilité, en donde caja es la primera cuenta que tengo dentro de mi plan de cuentas, porque es la disponibilidad. Entonces ¿a qué voy a hacer? Voy a trasladar el saldo de la cuenta caja que tengo en el debe y el saldo de la cuenta de la caja que tengo en el haber. Y esos dos montos voy a restarlo para hallar el saldo, ¿sí? Y luego ese monto que me sale en el saldo, voy a distribuirlo de acuerdo a qué tipo o naturaleza de cuenta tengo en tratamiento. En este caso que es caja, entonces es un activo, ¿sí? Y si vieron en la plataforma, yo había alzado un material que habla específicamente en qué consiste cada cuenta, ¿sí? Entonces, pueden leer también eso. La cuenta caja es una cuenta del activo, entonces el saldo va a ir, o sea, el saldo que está aquí en el debe, en la columna de saldo, va a ser trasladado en la columna del activo, ¿sí? O sea, voy a hacerlo para que ustedes entiendan mejor y voy a compartir lo que tengo yo en mi mayor para saber de dónde salió ese monto, ¿sí? Entonces, yo tengo que hacer primero todo mi mayor para poder hacer mi balance, ¿sí? Si yo todavía no hice todo mi mayor, va a ser un poco difícil poder hacer mi balance, ¿sí? Porque no voy a saber si está bien o no los montos que voy cargando en mi balance. Entonces, como ustedes se fijan, todo es un proceso dentro de la contabilidad. Yo no puedo hacer nada al azar. Tiene que estar documentado y formar parte de un proceso. Si no, es difícil llegar a un resultado real y óptimo de toda la registración que fui realizando. Por ejemplo, voy a compartir con ustedes aquí lo que yo tengo en la cuenta caja. ¿Sí? A modo de retroalimentación no me estoy haciendo esto, gente, ¿sí? Entonces, voy a ver dentro de mi Excel. Aquí está abierto, pero vamos a ver si me da la opción de compartir. A ver, un poco voy a compartir con ustedes. Ahí volvimos a lo que es. A ver si ven allí el diario, perdón, el mayor, libro mayor. No, profe, Muestra balance, ¿verdad? balance nomás se quedó. Bueno. Ahora voy a volver a compartir. Allí sí, ¿verdad? Libro mayor. Ahí sí. Sí, bueno, está bien. Aquí, por ejemplo, ya está sumado lo que es la cuenta caja, tanto lo que fue a capital como lo que fue a varios dentro de mi diario, ya fue sumado en lo que es el libro mayor. Entonces, este es el saldo que yo voy a trasladar en mi
balance, ¿sí? El saldo vendría a ser la sumatoria que yo tengo en la columna del debe. Entonces, en esa misma columna yo voy a transferir en mi balance, ¿sí? Entonces, este 170.685.775 es lo que voy a trasladarlo en mi balance, ¿sí? Entonces, voy al balance y voy a trasladar ese mismo monto en el debe, ¿sí? Entonces, de esa misma manera voy a hacer con el haber, ¿sí? Tengo que tener el saldo del haber de la cuenta caja. A ver un poco, si me da, se congeló mi... A ver un poco, voy a crear aquí un enlace para hacer más rápido. Aquí el modelo del balance voy a copiarlo todo en un solo documento para que pueda mostrarles más fácilmente. Bueno. Bueno, aquí tengo mi cuenta caja, entonces voy al mayor, tengo 170.685.775 en el debe. Entonces, eso es lo que yo voy a transferir en mi debe de aquí, ¿sí? Entonces, transfiero ese mismo saldo aquí. Luego, ¿qué hago en el haber? El mismo monto que está en mi mayor, en el haber, como saldo final de la sumatoria de esa área, de ese sector, de ese lado de la cuenta. Entonces, son 150 millones. Eso es lo que voy a transferir en el haber, en mi balance, 150 millones. ¿Okay? Luego, ¿qué hago? Hago la diferencia, ¿sí? Hago la diferencia entre el debe y el haber. Y allí tengo que tener un monto específico que va a ser la resta de estos dos. Y ahí me salió 20.685.775. Luego, ¿qué hago? Diferencia si es activo, pasivo, pérdida o ganancia. ¿Qué naturaleza es la cuenta caja? ¿Qué naturaleza activo. Es? Activo. Ok, entonces el 20 millones voy a llevarlo al activo. 20 millones, el saldo sería 685.775. Ok, entonces si me siguen, acá yo voy a hacer una autosuma hasta abajo en los totales. Entonces voy a ir a autosuma y ya me va a ir sumando los totales. Y si se fijan, por ejemplo, aquí hay diferencia. Estos dos tienen que ser iguales al cierre, ¿sí? Igual que este y este. Tienen que ser iguales al cierre. Entonces, aquí recién cargué la primera cuenta, ¿sí? Bueno, entonces, este monto está innecesariamente aquí. Bueno, entonces, hasta allí ya cargué lo que es mi cuenta caja. Después voy otra vez a mi mayor y veo la siguiente cuenta que es mercadería. En mi ejemplo, en el de ustedes tienen varias cuentas que son las cuentas de banco, Itaú, y tienen fondo fijo. Entonces van a ir ordenando de acuerdo al plan de cuentas. Entonces la siguiente cuenta va a ser en este caso fondo fijo, ¿sí? Para los que incluyeron los fondos fijos, ¿sí? Fondo fijo, y la misma cosa voy a tener que arrastrar aquí el total que tengo en mi mayor en fondo fijo y el total del haber también, y hacer la resta e ir distribuyendo, ¿sí? Y así sucesivamente por cada cuenta que yo fui mayorizando y que está dentro de lo que es mi mayor, ¿sí? Los saldos, los mayores, va a ser lo que voy a ir arrastrando. Una vez que yo haga todo esto, cargue todito esto, tengo que hacer la autosuma, y como ya mencioné, los saldos tienen que salir iguales, tanto el debe como el haber, el deudor como el acreedor, y la diferencia va a empezar a ver de activo a pasivo. Va a haber una diferencia, vas a restar activo con pasivo
y van a restar lo que es pérdida con ganancia o ganancia con pérdida. Y allí ya van a tener un resultado en la diferencia. Y las diferencias tienen que ser iguales, ¿sí? En activo y pasivo tienen que ser igual a la diferencia que encuentro entre pérdida y ganancia, ¿sí? Bueno, ¿alguien ya realizó o ya empezó a realizar su balance? Profe, ahí en pérdida y ganancia, por ejemplo, en este caso, donde dice caja, es ganancia, ¿verdad? Se coloca en ganancia. No, activo, ¿sí? Acuérdense que donde dice pérdida y Pero viste ganancia, pérdida vendría a ser egresos, cuentas de resultado, egresos, ¿sí? Y ganancia vendría a ser cuentas de ingreso, ventas, ¿sí? Entonces, yo tengo que diferenciar allí en mi balance de 8 columnas cuáles son ingresos y cuáles son egresos en pérdida y ganancia. Y en la cuenta activo y pasivo, ¿sí? Voy a diferenciar cuáles son activas y cuáles son pasivas. No se mezclan las cuentas, gente, no mezclen las cuentas. Las cuentas del activo siempre serán del activo, las cuentas del pasivo siempre serán las del pasivo, las cuentas de ingresos siempre serán ingresos y las cuentas del gastos siempre serán de gastos o de costos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esas cuentas? Las cuentas de gastos son todos los egresos o de pérdidas, como quieran llamarlo, son todo de gastos, por ejemplo, agua, luz y teléfono, honorarios, todo lo que es muebles y, útiles de oficina, también todo lo que es papelería e impresos, todo lo que, las cuentas que son de egresos de una empresa, lo llevo a pérdida, ¿sí? Todas las cuentas que son de ingreso lo llevo a ganancia. ¿Cuáles serían esas cuentas? Son las ventas. Puede ser venta de grabada del 10, venta grabada del 5, venta de servicios prestados. Todo eso es ganancia, ¿sí? O ingresos, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo voy a llevar a esas columnas en específico, ¿sí? Y las que son activas quedan en el activo. No se trasladan a las siguientes columnas. Los que son en el pasivo quedan en el pasivo, no se trasladan a las siguientes columnas, ¿sí? Entonces, si bajan su plan de cuentas, van a tener un panorama más certero, ¿sí? Y si me corrige o no estoy equivocada, Magda también estaba desarrollando lo que es seminario y ya hizo un balance y también van en ese orden, o sea, ese es el orden que tiene que tener la presentación de un balance y no solamente la presentación, sino el orden de las cuentas en sí está estipulada así. O sea, una cuenta yo no lo puedo utilizar así como un comodín, ¿sí? No. Tiene su propia naturaleza en la cual yo lo voy a presentar de esa manera. Una vez que releemos nuestro plan de cuentas, nos podemos dar cuenta de que en realidad cada cuenta está debajo de su naturaleza misma, ¿sí? Activo bajo activo, pasivo bajo pasivo y pérdida bajo pérdida, ¿sí? Ganancia bajo ganancia, ¿sí? No hay aquí ningún secreto en cuanto a eso, ¿sí? Sí, de repente lo que puede dificultarnos un poco es en reconocer, por lo visto que las cuentas todavía. Pero eso también, como te digo, les digo, haber alzado yo un material dentro de la plataforma que ustedes pueden leerlo. A ver, voy a compartir con ustedes lo que es la plataforma en donde estamos hoy. A ver un poco. En que... Profe, ¿Sí? ese plan de cuentas lo que legalmente es demasiado complicado. O sea, para mí al menos es muy complicado. ¿Por qué? Y estuve leyendo y eso y no sé, no pude entender legalmente para hacer por orden. No Ese pudiste no voy a no, nomás ir por el libro mayor y hacer nomás como está así.
te cuesta ordenarlo todavía. Sí. Bueno, entonces, pero podés identificar cuáles son del activo, cuáles son del pasivo, Eso sí. ¿sí? Pero para saber las cuentas, sí, por orden lo que cuesta mucho. Sí, porque es una cuestión de práctica, ¿sí? Yo entiendo eso, ¿sí? Entonces, si quieren cargarlo como está en su mayor, está bien, pueden realizarlo, pero tengan en cuenta de que el orden es importante en contabilidad, ¿sí? Entonces, la presentación un poco de su balance va a quedar un poquito, hay algunos que van a estar en una columna, otros van a estar en la otra columna, ¿sí? En cuanto a presentación, lo que de repente estaría el tema de realizarlo de esa manera, Juan, pero de que podés realizarlo, podés cargar de acuerdo al orden que vos tenés en tu mayor, ¿sí? Pero como te digo, siempre tenemos que ir apuntando a lo que es lo ideal o lo que es realmente cómo tiene que ser, cómo debería ser, ¿verdad? Y como les dije aquí, yo había cargado, es la plataforma. Aquí tienen el borrador, tienen todo lo que es. Aquí está el plan de cuentas, ¿sí? Entonces ustedes pueden identificar nada más en qué parte pueden ir ordenando las cuentas, ¿sí? Esto ustedes lo descargan y lo pueden tener y pueden guiarse por ese para saber también qué tipo de cuenta es, ¿sí? Qué tipo de cuenta tengo, porque tienen ustedes cuentas activas, pasivas, de ingresos, de egresos, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos el material de descripción de cada cuenta, ¿sí? Y aquí yo especifiqué que en este material, a partir de la página 25, se describe cada cuenta en qué consiste. Invito a que lean y ahí le había dejado este material. No sé si lo habían descargado o no, ¿sí? Entonces, aquí en este material ustedes pueden encontrar, que es de contabilidad básica, justamente, pueden encontrar también la descripción en qué consiste cada cuenta, o sea, que en qué es cada cuenta, ¿sí? Para profundizar las cuestiones de las cuentas, ¿sí? Entonces, si le está costando el orden, como es el primer balance que están haciendo, lo puedo tolerar y lo pueden cargar como en el orden que está en el mayor. Pero allí lo que me preocupa es que se confundan en qué tipo de cuenta es, ¿sí? Aquí, por ejemplo, no sé si ven voy a proyectar nomás otra vez, si ven el plan de cuentas. Aquí voy a proyectar otra vez. Y aquí, por ejemplo, en su ejercicio ustedes tienen caja, entonces va a ir primero caja, tienen fondo fijo, va a ir primero fondo fijo, tienen banco, van a llevar a banco primero, después ustedes no tienen estos deudores por ventas, no tienen, ustedes lo que tienen es IVA crédito fiscal, entonces van a utilizar esa cuenta de IVA crédito fiscal. Después ustedes lo que tienen es mercaderías grabadas al 10, entonces va a ir después mercadería grabada al 10. Y aquí está el orden, ¿sí? Después ustedes tienen alquileres pagados por adelantado. Creo que no tienen, pero tienen garantía de alquiler. Entonces ese va a ir también en lo que es gastos por adelantado, ¿sí? Pagados por adelantado. Después tienen ustedes en su ejercitario no hay créditos a largo plazo. Sí hay las cuestiones planta y equipo, creo que hay muebles y útiles, esa entonces va después, ¿sí? Acá me está direccionando mi plan de cuentas, ¿sí? Y todo esto está codificado y sabemos que todo esto que es 101, 101, todo 1, pertenece al activo, ¿sí? Todo lo que es 101 al activo corriente y luego el 102 al activo no corriente, o sea que sabemos que corriente es lo que se puede efectivizar en un año y no corriente es el que no se va a efectivizar a más de un año, ¿sí? Entonces todo esto es activo.
¿sí? Entonces, hay cuentas que ustedes aquí no lo van a utilizar, ¿verdad? Solamente lo van a tener de guía al plan, ¿sí? En pasivo la misma cosa, ustedes tienen aportes y retenciones a pagar sobre salario, tienen documento a pagar, entonces eso va a ir dentro del activo, ¿sí? No hace falta que lo pongan activo, van a poner nomás el nombre de la cuenta y lo ideal sería que lo ordenen en activo, pasivo, luego tenemos lo que son las cuentas de resultado que son ingreso, patrimonio neto, capital, va a ir también primero capital, después va a ir el ingreso, que es la venta de mercadería, y después todos los gastos. Los gastos no tienen orden, los gastos pueden ponerlo indistintamente, pero lo que sí voy a pedir es primero, antes de enunciar los gastos, pongan el costo de mercadería y después abajo el gasto como lo mayorizaron, ¿sí? No es tan complicado si es que no los buscamos por nombre de cuenta, porque todas estas cuentas que están aquí, nosotros casi la mayoría no lo utilizamos, ¿sí? Algunas nada más lo utilizamos, porque el ejercitario es corto, ¿sí? Aquí lo ideal entonces es aclararle a ustedes que simplemente tiene que estar en un orden de activo, luego van los pasivos, ¿sí? Por los títulos, fíjense, activo, pasivo, patrimonio neto, lo que son de ingreso o ganancia, y después por último lo que son los egresos o gastos, ¿sí? Entonces, a modo de presentar yo una en forma ordenada y también en forma presentable, ¿verdad? Acorde a la norma, para que sea más fácil después hallar los saldos, porque si recuerden que si ustedes cargan pueden confundirse entre activo pasivo, entre pérdida y ganancia, ¿sí? Eso es lo que me preocupa, ¿sí? Que registren en otro lado sus saldos que no corresponden, ¿sí? Entonces, a eso nos ayuda lo que es el plan de cuentas, ¿sí? No es que necesariamente tiene que estar en la cuenta y no encuentro la cuenta, no. Simplemente para identificar si es activa, si es pasiva o si es patrimonio neto o egreso, que es pérdida en nuestro modelito, y la ganancia, que es en este caso ingresos, que van a encontrar dentro del plan de cuentas, ¿sí? Entonces, hagan el esfuerzo. Si bien no pueden hacerlo, está bien. Cárguenlo como lo mayorizaron, pero no se confundan en dónde después arrastrar los saldos, en activo, en pasivo, ¿sí? Eso nomás es mi preocupación. No sé si aclaré tu duda, Juan. Podés hacerlo si te resulta más fácil, pero si no te vas a confundir en qué columna después llevar. Sí, entendí, profe. ¿Sí? ¿Sí? Porque por ahí te puedes confundir en las columnas, por eso nomás es mi preocupación. Si está, por ejemplo, en la columna que corresponde del activo, entonces está bien, es correcto el saldo, ¿sí? Ahora, en cuanto a la presentación, nomás lo que es un poco complicado cuando lo hacemos así, ¿sí? Entonces, por ser la primera vez, voy a considerar si es que lo están haciendo así, que les resulta más fácil, ¿verdad? Le va a resultar fácil hasta las sumas y saldos, y después cuando van a empezar a ver si es activo, pasivo, pérdida, ganancia, ahí va a haber la cuestión, ¿sí? La dificultad. Bueno, cada metodología tiene su dificultad. Aquí a lo mejor yo voy a tomarme más tiempo en reconocer en dónde colocar, pero después cuando hago los saldos, y eso ya va a ser re fácil, ¿sí? Porque voy a arrastrar nomás ya activo, 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 pasivo, pasivo, patrimonio neto, ¿sí? Pérdida, ganancia, ¿sí? Entonces, dejo eso a criterio de ustedes, como les dije, pero la metodología, pero yo ya aclaré cuál es lo que es lo ideal y lo que es lo correcto de presentar, ¿verdad? Bueno, ¿alguna duda más referente al balance para ir cerrando la clase el día de hoy? Porque justamente ya estamos en una hora, no más de una hora ya. Una Profe, hora ¿alguna y... cuenta de patrimonio neto nos puede mostrar? ¿Cómo? ¿Alguna cuenta de patrimonio neto cómo es para cargar? O sea, si es que nos mostrar también. Bueno, patrimonio neto. Sí. Patrimonio neto está dividido en tres. Es capital, reservas y resultados.
Ese es la cuenta del patrimonio neto. Y la única cuenta que nosotros tenemos dentro de nuestro borrador es capital. ¿Sí? Capital. Entonces, ¿qué pasa en mi... Buena pregunta, compañero. ¿Qué ¿Cómo me cargan pasa el en balance? ¿Qué quiere en saber, mi profe? balance cuando registro capital? Pasa lo siguiente, que si mi capital, yo tengo aquí capital y mi capital era... ¿De cuántos millones era mi capital? Voy a ver. Voy a ver de cuántos millones era mi capital. 150 millones creo que era. A ver, capital. Es la única cuenta de resultados y generalmente está en el haber. ¿Sí? A ver, voy a ir al diario. Sí. 200.270.000 es mi capital y está en el haber. Entonces, ese voy a llevar acá en debe, no hay nada. En el haber, entonces, 270 millones sería mi capital. Entonces, mi capital no va a tener un saldo en debe, voy a dejar en 0 y entonces va a pasar otra vez en el haber 200.270.000 guaraníes, ¿sí? Uy, bajo de mi 200.270.000 guaraníes. Entonces, ¿qué pasa? Sabemos la ecuación patrimonial contable que activo es la suma del pasivo más el patrimonio neto. Entonces, mi capital yo voy a colocarlo en la aquí, en la celda de la cuenta pasiva dentro de mi balance de 8 columnas impositiva consolidado. Entonces, esto va aquí, 200.270.000, ¿sí? Porque como sabemos, la ecuación activo es igual a pasivo más patrimonio neto. Patrimonio neto. ¿Sí? Entonces, esta cuenta de capital, y si yo tengo acá cuenta de resultado y tengo en el haber, va a suceder la misma cosa dentro de este formato. Aclaración, esto es dentro del balance consolidado, porque dentro del balance detallado, que es el modelo que tienen ustedes dentro de su cuenta, plan de cuentas, ese va aparte, ¿verdad? ¿Sí? Va en otro ítem, ¿sí? Pero en este caso, en este modelo de balance impositivo, porque hay varios tipos de balance, ¿sí? Están solamente el que abarca hasta aquí, que es suma y saldo. Está el de 8 columnas, el que estamos realizando ahora, que es el consolidado impositivo. Entonces, trae este modelo. Y el capital, entonces, va siempre en lo que es... debajo del pasivo en este caso, ¿sí? Porque si no, no te va a balancear o va a haber alguna diferencia y esa, o sea, las columnas activo y pasivo no son lo iguales, pero la diferencia nunca te va a salir, ¿sí? Porque las diferencias, la resta entre activo y pasivo y entre pérdidas y ganancias tienen que ser iguales, como para que yo diga que mi balance está correcto, ¿sí? Si no me sale, significa que hay algo que está mal, ¿sí? Algo que no, que registré mal, ¿sí? Entonces me parece válida tu consulta también, Juan, porque el capital, como dije, va en esta celda debajo del pasivo, ¿sí? ¿Atendiendo a qué? Atendiendo a que activo es igual a la suma de pasivo más patrimonio neto. ¿Me explico esa parte? Sí, se entendió. ¿Se entendió? Sí, bueno, está bien. Ahora, para si yo saber lo... las pérdidas y ganancias, profe, ¿cómo es? ¿Cómo? Para saber las pérdidas y ganancias. Esa parte es lo que todavía no entendí bien. Pérdidas y ganancias. ¿Cuáles son las cuentas de pérdida y cuáles son las cuentas de ganancia? Aquí en ganancia voy a escribir todas las ventas. Por ejemplo, ventas de mercaderías. ¿Sí? Ventas de mercaderías. Va a ir... Sabemos que las ventas de mercaderías no tienen debe porque se
se suman en el haber. Entonces, si yo tengo un monto X, vamos a poner aquí 10 millones de guaraníes, entonces, o 1 millón de guaraníes, a ver, 10 voy a poner, en el haber no voy a tener nada, perdón, en el debe no tengo nada, en el haber voy a pasar así como está el 10 millones, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde va esta cuenta de venta mercadería grabada del 10? Va en la ganancia, ¿sí? 10 millones, ¿sí? Entonces, todo lo que son ventas de mercadería, ventas de servicio, van en ganancia, ¿sí? Después tengo mis costos de mercadería. Ese va debajo de la ganancia de venta de mercaderías. Van los costos. Costo de mercaderías, entonces, ¿qué voy a hacer en mi costo de mercaderías? Voy a registrar ese monto que yo tengo un costo de mercadería en mi mayor, que generalmente es en el debe, porque ustedes saben que los costos se recargan en el debe y se descuentan en el haber, ¿sí? Entonces, mi costo de mercadería es 7 millones de guaraníes, atendiendo que es un 70%. Entonces, tengo acá 7 millones. Entonces, ¿qué pasa? Mira, a ver, no tengo. Este saldo es deudor, con 7 millones también. Entonces, ¿a qué cuadro lo llevo? Lo llevo al cuadro de pérdidas, ¿sí? Aquí tengo mi cuadro de pérdidas. Entonces, 7 millones de guaraníes en pérdidas, ¿sí? O sea que esto ustedes lo manejan pérdidas egresos, vendría a ser, ¿sí? Mi modelo, y aquí este es ganancia ingresos, ¿sí? Ingresos. Ok, entonces, allí en pérdida, en pérdida tengo mi costo, en ganancia tengo mi venta, y debajo de mi costo tengo un gasto. Por ejemplo, útiles de oficina, tengo como gasto 1 millón de guaraníes. Eso también se recarga en el debe, ¿sí? En el haber no tengo nada. Ese mismo saldo pasa otra vez en el debe. Y voy a recargar en pérdidas o egresos. En este caso, pérdida. Entonces, 1 millón de guaraníes, ¿sí? Entonces, aquí sumo esto, pérdidas, ¿sí? Me va a salir un monto acá. Y voy aquí cargando todos los gastos que puedo llegar a tener, ¿sí? Todos los gastos debajo de mis costos. Y sumo aquí también mi mercadería, mi venta de mercadería. ¿Y qué pasa? Aquí tengo una diferencia. Acá, por ejemplo, hago la diferencia que va a ser 10 millones menos 8 millones. Tengo un positivo de 2 millones de guaraníes. ¿Por qué? Porque si mi columna de pérdida es menor a mi columna de ganancia, significa que yo he tenido una ganancia por esa diferencia, ¿sí? Que serían 2 millones, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esta diferencia de 2 millones tiene que ser igual al activo. Sumo yo mi activo aquí y sumo también lo que es mi pasivo, ¿sí? Tengo también en cuenta mi pasivo. Sumo mi pasivo, ¿sí? Entonces, tengo ahí la suma del activo y del pasivo. Ahora, esta diferencia entre lo que es mi activo menos mi pasivo, entonces me tiene que dar aquí exactamente 2 millones de guaraníes, esa diferencia, ¿sí? Para que mi balance esté bien, ¿sí? Entonces, si yo esto no está bien, ¿sí? Entonces significa que algo en mi registración arriba está mal. Esta diferencia entre activo y pasivo tiene que ser igual a la diferencia entre pérdida y ganancia o ingreso y egreso. Si mi columna de ingreso me sale superior, significa que yo tengo una ganancia y la diferencia es esa ganancia. Si mi columna de
pérdida me sale mayor a mi columna de ingreso o de ganancia, significa que yo tengo una pérdida en el ejercicio y este monto voy a tener que ponerlo debajo de mi ingreso para que pueda ajustar esta diferencia, ¿sí? Porque en realidad tengo un resultado de pérdida. Es sencillo, es simplemente por la diferencia, ¿sí? Entonces, allí puedo decir que tengo una pérdida cuando mi columna de pérdida me sale mayor, ¿sí? Y cuando mi columna de ganancia me sale mayor, significa que tengo ganancia, ¿sí? O sea, es sencillo. ¿Y qué pasa en el caso de activo pasivo? Yo generalmente, y todas las empresas tienen que tener un mayor número de pasivos que de activos que de pasivos. Porque si yo tengo más pasivos, significa que ni vendiendo todo lo que tengo, no voy a poder pagar toda mi cuenta, ¿sí? Entonces, en ese caso, atendiendo, si va a ser solamente pasivo, atendiendo de que en este ejercicio también tengo en cuenta el capital, entonces habría que ver si sale mayor el pasivo o mayor el activo, ¿sí? Entonces, esta diferencia entre estos dos me tiene que salir también exactamente igual para que yo pueda decir que mi balance está correcto. En todo caso, si no me sale, entonces significa que algo está mal. Voy a ver un poco si tengo rellenado ese balance, a ver cómo lo pueden visualizar mejor también ustedes. A ver un poco, voy a ver si tengo el balance ya prácticamente en una empresa. A ver un poco un ratito. Bueno, este no es. Voy a ver un poco. Aquí está. Bueno, entonces voy a compartir con ustedes cómo se ve esto una vez que uno termina, ¿verdad? Bueno, entonces aquí tengo un balance impositivo hecho, ¿sí? Solamente que mi balance es bastante extenso, ¿sí? Aquí, por ejemplo, este es un balance impositivo de un año, y aquí tengo los saldos, ¿sí? Tengo el activo, el pasivo, tengo las pérdidas y las ganancias, y si se fijan, voy a mostrar bien al final, estos son varias las cuentas, ¿sí? Al final tengo lo que es la suma del debe igual a la suma del haber, la suma del deudor igual a la suma del acreedor. Y si se fijan, ya igualó aquí la suma del activo con el pasivo y de la pérdida con la ganancia. Y aquí voy a ver dónde llevó esa diferencia de si salió positivo o negativo. En este caso, por ejemplo, mi impuesto a la renta me determina 2.239.000, significa que le salió ganancia, y el estado de resultado, el resultado acumulado, el resultado del ejercicio tiene que estar aquí dentro de su detalle para saber cuánto salió el resultado de este ejercicio en específico, ¿sí? Entonces, tiene un IVA gasto, una depreciación y un impuesto. Quiere decir que si me dejo guiar solamente por su pago de impuestos, significa que tuvo casi 20 millones de ganancia aquí, pero aquí, como le digo, lo igualo, ya no está mostrando la diferencia, como le había dicho. La diferencia radica aquí, entre activo y pasivo, ¿sí? Y entre pérdida y ganancia, ¿sí? Siempre va a haber una diferencia. Entonces, después yo sumo a la columna que le falta, yo le sumo esa diferencia para que las sumas así queden al final, ¿verdad? Exactamente iguales. Entonces sale igual lo que es mi debe y mi haber, son iguales las sumas,
sale igual el deudor y el acreedor, y con el ajuste sale igual el activo pasivo y la pérdida y la ganancia, ¿sí? Entonces, aquí también puedo mostrar lo que es un flujo de caja hecho ya, ¿sí? Esto es prácticamente todo lo que se trabaja para realizar un flujo de caja, imagínense. Entonces, esto implicaría lo que es la elaboración del balance. Ustedes es bastante sencillo, solamente tienen que registrar y hacer la diferencia bien abajo, ¿sí? Siempre bien abajo, aquí entre activo y pasivo, siempre va a haber una diferencia, y donde le falta voy a colocarle y ahí voy a hacer la autosuma otra vez y me va a salir todas las sumas iguales, ¿sí? O sea, eso nomás es lo que tienen que hacer al último, ¿sí? Para que le cuadre, si no quiere decir que algo está mal. No sé si me entendieron o no me entendieron. Sí, está claro. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, si me sale mayor en mi venta, en mi ganancia significa que tengo ganancia. ¿Y qué se hace con esa diferencia? Ya les adelanto ya. Ese 2 millones de diferencia que puedo tener en mi ganancia, si me sale positivo, lógicamente, directamente le calculo el impuesto a la renta, ¿sí? Por esa diferencia. Si no me sale pérdida, no hay ningún impuesto a calcular, lo que se hace es un ajuste, ¿sí? De los gastos, y eso se lleva, en realidad se lleva a pérdida, ¿sí? Se lleva a pérdida directamente. Se hace un asiento de ajuste de resultado acumulado a resultado del ejercicio y se lo pone negativo al resultado del ejercicio, ¿sí? Entonces quiere decir que me salió pérdida y no se realiza ningún cálculo de impuestos. Sin embargo, si me sale positivo, sí, se hace el cálculo de impuestos y se le coloca allí dentro del balance, ¿sí? Pero eso una vez que ya hago todo mi balance, o sea, todo un proceso, ¿sí? Bueno, hasta aquí, gente. Nos reencontraremos mañana. Me pueden dejar sus nombres en el chat y nos reencontraremos nuevamente mañana con más sobre lo que es flujo de caja. ¿Alguna duda? Siendo así, entonces, doy por terminada la clase del día de hoy y nos reencontramos mañana. Muy buenas noches para todos. Hasta Buenas mañana. noches, profe. Buenas noches.